Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de núcleo básico. Vamos a iniciar con nuestra clase número 1, en la cual veremos los siguientes temas. ¿Qué es la informática? ¿Qué es una computadora y su historia? ¿Qué es el hardware y su clasificación con ejemplos? ¿Qué es el software y su clasificación con ejemplos? Importancia de la informática en nuestra sociedad. Bueno, iniciemos definiendo qué es la informática. Decimos que la informática es la disciplina o campo del estudio que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referentes al tratamiento automático de la información, junto con sus teorías y aplicaciones prácticas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos e información en formato digital utilizando sistemas computacionales. Los datos son la materia prima para que, mediante su proceso, se obtenga como resultado información. Para ello, la informática crea y/o emplea sistemas de procesamiento de datos que incluyen medios físicos llamados hardware en interacción con medios lógicos llamados software y las personas que los programan y/o los usan, humanware. Bueno, ya que definimos qué es la informática, un concepto que podremos dar de forma adicional respecto a lo que es su definición, podremos también llamarla como la ciencia que estudia el tratado de la información a través de medios electrónicos. Bueno, ahora nuestro siguiente concepto que vamos a definir, ¿qué es una computadora? Y decimos que una computadora es una máquina digital que ejecuta comandos para convertirlos en datos convenientes y útiles que posteriormente se envían a la unidad de salida. Un computador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto pueden ejecutar diferentes tareas con suma rapidez y bajo el control de un programa llamado software. Una definición que también podríamos dar acerca de lo que es una computadora, podríamos decir que es un aparato electrónico que se utiliza como herramienta para capturar, procesar, almacenar y emitir datos. Bueno, ya que definimos qué es una computadora, ahora vamos a referir algo de su historia. Decimos que la informática se ha desarrollado en 5 generaciones. La primera, como vamos a ver, son las computadoras que utilizaban como tecnología el manejo o uso de bulbos. Posteriormente, las de computadoras de transistores, posteriormente de circuitos integrados, después microprocesadores y por último inteligencia artificial, como veremos a continuación. La primera generación puede abarcar del periodo 1940 a 1956. En esta época, como se mencionó, las computadoras utilizaban este tipo de tecnologías, que son los bulbos, como los podemos observar en esta diapositiva. Respecto a esta generación de computadoras, podemos decir que usaban tubos de vacío para los circuitos y tambores magnéticos para la memoria. Estos equipos a menudo eran enormes, ocupando salas enteras. Además eran muy costosos de operar, además de utilizar una gran cantidad de electricidad. Los primeros ordenadores generaban mucho calor, que a menudo era la causa de su mal funcionamiento. Los ordenadores de la primera generación se basaban en el lenguaje de máquina, el lenguaje de programación de nivel más bajo para realizar operaciones, y solo podían resolver un problema a la vez. A los operadores les tomaba días o incluso semanas establecer un nuevo problema. La entrada de los datos se basó en las tarjetas perforadas y cintas de papel, y la salida se mostró en las impresiones. UNIVAC y ENIAC son ejemplos de dispositivos informáticos de primera generación.
El UNIVAC fue el primer ordenador comercial entregado a un cliente, que en este caso fue la Oficina de Censos de Estados Unidos en 1951. La segunda generación abarca el periodo de 1956 a 1963 y la tecnología que utilizaban estas computadoras era la de transistores. Como podemos observar, aquí tenemos estos componentes que son llamados transistores. Respecto a esta generación, podemos comentar que el mundo vería que los transistores reemplazan los tubos de vacío en la segunda generación de ordenadores. El transistor fue inventado en los laboratorios Bell en 1947, pero no se vio un uso generalizado hasta finales de la década de 1950. El transistor era muy superior al bulbo, lo que permitía que los ordenadores se volvieran más pequeños, más rápidos, más baratos, más eficientes energéticamente y más confiables que sus antecesores de primera generación. Aunque el transistor aún generaba una gran cantidad de calor, fue una gran mejora con respecto al tubo de vacío. Los ordenadores de la segunda generación aún dependían de las tarjetas perforadas para la entrada y las copias impresas para la salida. Estos equipos pasaron del lenguaje de máquinas binarias crípticas a lenguajes simbólicos o de ensamble, lo que permitió a los programadores especificar instrucciones en palabras. Los lenguajes de programación de alto nivel también se estaban desarrollando en este momento, como las primeras versiones de COBOL y Fortran. Estos fueron también los primeros ordenadores que almacenaron sus instrucciones en su memoria, que pasaron de un tambor magnético a una tecnología de núcleo magnético. Los primeros ordenadores de esta generación fueron desarrollados para la industria de la energía atómica. Ahora pasemos a la tercera generación, donde las computadoras utilizaban como tecnología los circuitos integrados, que son componentes como los que podemos observar en estas diapositivas. Respecto a la tercera generación, podemos comentar que las computadoras de la tercera generación nacieron con el desarrollo de los circuitos integrados, que eran pastillas de silicio, en los cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras se hicieron nuevamente más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Ante el advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. Los clientes podrían escalar sus sistemas 360 a modelos IBM de mayor tamaño y podían todavía ejecutar sus programas actuales. Las computadoras trabajaban a alta velocidad, que proporcionaban la capacidad de ejecutar más de un programa de manera simultánea. Por ejemplo, la computadora podría estar calculando la nómina y aceptando pedidos al mismo tiempo. Con la introducción del modelo 360, IBM acaparó el 70% del mercado. Para evitar competir directamente con IBM, la empresa DEC redirigió sus esfuerzos hacia computadoras pequeñas, mucho menos costosas de comprar y de operar que las computadoras grandes. Las minicomputadoras se desarrollaron durante la segunda generación, pero alcanzaron su mayor auge entre 1960 y 1970. Cuarta generación. Computadoras de microprocesadores. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos los microprocesadores que son los más actuales, que sería el I-Core 3, el I-Core 5, el I-Core 7 y el I-Core 9, que en este año 2020 pues son los procesadores que
que se consideran los más actuales. Recuerden, en base al microprocesador es que yo puedo tener un equipo que tenga una capacidad de respuesta más rápida o de procesamiento. Y bueno, respecto a esta generación de computadoras, podemos decir, ya que miles de circuitos integrados se construyeron en un solo chip de silicio, lo que la primera generación llenaba una habitación entera, ahora cabía en la palma de la mano. El chip Intel 4004, desarrollado en 1971, ubicó todos los componentes desde la unidad de procesamiento central y la memoria hasta los controles de entrada y salida en un solo chip. En 1981, IBM presentó su primer ordenador para el usuario doméstico y en 1984, Apple presentó el Macintosh. A medida que se volvieron más poderosos, pudieron vincularse entre sí para formar redes, lo que finalmente condujo a el desarrollo de Internet. Los ordenadores de la cuarta generación también vieron el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario, el ratón y dispositivos de manos. Quinta generación, inteligencia artificial. Esta comprende de 1988, podemos marcar que abarca hasta el periodo 2020, pero finalmente sabemos que la inteligencia artificial abarca de 1988 a nuestra fecha actual, y bueno, lo que se pueda presentar en los siguientes años, ¿verdad? Y respecto a la inteligencia artificial, podemos decir que los dispositivos informáticos de la quinta generación, basados en la inteligencia artificial, aún están en desarrollo, aunque hay algunas aplicaciones como el reconocimiento de voz que se está utilizando en la actualidad. El uso del procesamiento paralelo y los superconductores está ayudando a hacer realidad la inteligencia artificial. La computación cuántica y la nanotecnología molecular cambiarán radicalmente la cara de las computadoras en los años venideros. El objetivo de la computación de la quinta generación es desarrollar dispositivos que respondan al aporte del lenguaje natural y que sean capaces de aprender y autoorganizarse. Como podemos observar, pues tenemos algunas de las imágenes que representan la inteligencia artificial. Bueno, una vez que definimos estas 5 generaciones, que como comentábamos son 5, la primera, recuerden, son computadoras con el manejo de uso de bulbos. La segunda es computadoras que utilizan como tecnología el manejo de transistores. La tercera generación, quedamos que son circuitos integrados. La cuarta, microprocesadores, y la quinta, inteligencia artificial. Bueno, ya que definimos qué es la informática, qué es una computadora, ya conocimos su historia, ahora vamos a ver cómo se integra un equipo de cómputo. Y vemos que una computadora se integra por el primer componente, que es el hardware. En informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los cables, así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado, componen el hardware o soporte físico, contrariamente a el soporte lógico e intangible, que es el llamado software. El término es propio del inglés y su traducción al español no tiene significado acorde. Por tal motivo, se le ha adoptado tal cual es y suena. La Real Academia Española lo define como conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. El término, aunque sea lo más común, no solamente se aplica a las computadoras, también es a menudo utilizado en otras áreas de la vida diaria y la tecnología. Por ejemplo, hardware también se refiere a las herramientas y máquinas, y en electrónica, hardware se refiere a todos los componentes electrónicos, eléctricos, electromecánicos, mecánicos, cableados y tarjetas de circuitos impresos.
Otros ejemplos donde se aplica el término de hardware son en relación a los robots, así como en relación a los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas, los reproductores digitales o cualquier otro dispositivo electrónico. Cuando dichos dispositivos también procesan datos, poseen firmware y software, además de hardware. Ok, una vez que ya definimos qué es el hardware, que son los componentes físicos de un equipo de cómputo, vamos a ver que este se clasifica en hardware de entrada, que es todo aquel componente físico que me permite ingresar datos a la computadora. U órdenes también, como es el caso de los siguientes elementos. Podemos observar aquí en pantalla que tenemos un teclado. Recuerden que este dispositivo que me permite ingresar a un equipo de cómputo caracteres. El ratón, como sabemos, nos permite ingresar órdenes. El escáner nos va a permitir digitalizar imágenes. El micrófono, ¿qué tipo de datos me permite ingresar? Audio. El joystick, órdenes. La webcam nos permite ingresar video. La cámara fotográfica o digital nos permite ingresar imágenes, y la cámara de video, como su nombre lo indica, video. Bueno, ese sería nuestro hardware de entrada. Ahora tenemos el siguiente tipo de hardware, que es el de salida. Y decimos que el hardware de salida es aquel hardware que me permite recuperar información de la computadora. Un ejemplo de ello es el monitor, que me envía imágenes o video, el plotter, que me permite imprimir documentos a mayor escala o de mayor tamaño, los audífonos que me permiten recibir audio, las bocinas también, y la impresora igual, nuestros documentos impresos de manera física. Ahora tenemos otro tipo de hardware, que es el de almacenamiento, y nosotros como técnicos debemos saber que hay dos tipos de hardware de almacenamiento. El primario, que sería la memoria ROM, y recuerden, ROM significa Read Only Memory, o memoria de solo lectura. Vamos a especificar que esta memoria viene de fábrica, y el editarla es algo que no se puede realizar tan fácilmente. Tenemos otro tipo de almacenamiento primario, que es la memoria RAM, que significa Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio. Y bueno, esta memoria, como pueden observar, es la que nos va a permitir que en un momento dado pueda abrirse una o más aplicaciones. Entre más memoria RAM tengamos en nuestro equipo, pues vamos a tener esta posibilidad, ¿sí?, de trabajar con varias aplicaciones simultáneamente. El otro tipo de hardware de almacenamiento es el secundario, y es el que es más común y conocen por lo general todos los usuarios, y son los siguientes componentes. Tenemos las tarjetas micro SD, las memorias USB, los discos duros externos, los CDs, y bueno, también como respaldo, en un momento dado podemos pues trabajar obviamente con nuestro celular, donde podemos guardar información, nuestra tablet y nuestra computadora. Otro medio de almacenamiento, también tenemos el servicio que nos ofrece la nube. Por ejemplo, plataformas como Drive. Ahora vamos a definir otro tipo de hardware importante, que es el de procesamiento. Respecto al hardware de procesamiento, pues sabemos que un elemento representativo es el microprocesador, que muchos lo simulan con el cerebro de la computadora. Aquí estamos mostrando los procesadores más actuales a partir del Pentium 4, pero cabe mencionar que la historia de los procesadores inicia con el 4004, luego posteriormente salió el procesador 8000, el 8080, el 8088. En 1982 llega aquí a México la primera computadora, que es una IBM con un procesador 286, y es en ese momento cuando
esta tecnología pues se vuelve una realidad también en nuestro país, ¿sí? A partir del 286 sigue evolucionando la tecnología y surgen nuevos procesadores como el 386, 486 y bueno, aquí ya podemos empezar a observar el Pentium 4. Posteriormente surge la familia Core Duo, que sería el Core Duo y el Quad Core Duo, y actualmente tenemos la familia iCore, que sería el iCore 3, iCore 5, iCore 7 y lo más actual, el iCore 9. Recuerden que entre nuestro procesador sea más actual, pues esto nos define que nuestro equipo va a tener mayor capacidad de respuesta, va a ser más rápido. Muy bien, entonces esto sería nuestro hardware de procesamiento, que uno de los componentes principales es el microprocesador, y otro ejemplo de hardware de procesamiento es la tarjeta madre, que como sabemos va a ser el dispositivo en el cual pues se van a instalar todos nuestros demás componentes. Tenemos otro tipo de hardware que es el de comunicaciones. Ejemplo de este tipo de hardware serían los modems, las tarjetas de red. Y bueno, aquí vamos a enfatizar un poquito, igual siempre se comenta en clase, que el hardware de comunicaciones es muy importante porque va a ser de nuestro pequeño equipo de cómputo que tengamos ya sea en la oficina o en casa o en la escuela, de una pequeña computadora, una supercomputadora. ¿Por qué? Porque una vez que está conectada a la red, es decir, a internet, pues puede accesar a toda esta información que está disponible dentro de esta plataforma, que es internet. Entonces eso pues nos da mayor alcance para tener acceso a información de gran importancia. Nuestro último ejemplo de hardware sería el hardware de soporte, y aquí incluye a lo que son los reguladores, que como ya sabemos son dispositivos que nos van a proteger en caso de una descarga. Recuerden, el tener un regulador evita que su equipo vaya a ser dañado de esta manera. Ahora tenemos otro dispositivo que es el no break. Vemos que aparentemente es muy similar al regulador, pero la diferencia es que el no break tiene una pila, la cual en un caso de que dejemos de tener energía eléctrica, nos permite que nuestro equipo continúe encendido por periodos que pueden variar desde 10 minutos hasta una hora, posiblemente, ¿sí? Obviamente, entre más nos permita tener encendido nuestro equipo de cómputo el no break, es posible que el costo pues también sea un poco superior, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con nuestro siguiente componente de nuestro equipo de cómputo, que sería el software. ¿Y qué es el software? El software es el soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de las tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware hace operativo un ordenador u otro dispositivo, es decir, el software envía instrucciones que el hardware ejecuta, haciendo posiblemente mejor su funcionamiento. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas tales como el procesador de texto, que permiten al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos, el llamado software de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones y proporcionando una interfaz con el usuario. El software, en su gran mayoría, está escrito en lenguajes de programación de alto nivel
ya que son más fáciles y eficientes para que los programadores los usen, porque son más cercanos al lenguaje natural respecto al lenguaje de máquina. Los lenguajes de alto nivel se traducen al lenguaje de máquina utilizando un compilador o un intérprete, o bien una combinación de ambos. El software también puede estar escrito en lenguaje ensamblador, que es de bajo nivel y tiene una alta correspondencia con las instrucciones de lenguaje máquina. Se traduce al lenguaje de la máquina utilizando un ensamblador. Nuestro software, que como ya comentamos es todo el componente lógico de un sistema, se clasifica en software de sistema, que sería el sistema operativo, y decimos que un software de sistema, también denominado software base, es el conjunto de instrucciones que permiten el manejo de la computadora. Una computadora sin software de sistema se hace inmanejable. Consiste en un software que sirve de soporte o base para controlar e interactuar con el hardware y otros programas, en contraposición del llamado software de aplicación. Como ejemplos tenemos los sistemas operativos. El software de sistema por antonomasia es Microsoft Windows, que entre todas sus versiones acumula cerca del 90% de la cuota del mercado. Este programa realiza diversas tareas como la transferencia de datos entre la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento, disco rígido, unidades de disco óptico, etcétera, entre otros. Bueno, como ya se comentó, el software de sistema sería el sistema operativo. Y bueno, aquí podemos observar algunas de las variantes que ha mostrado el sistema operativo a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que el primer sistema operativo que utilizaron los equipos de cómputo fue MS-DOS, y ya posteriormente surgieron los ambientes gráficos como Windows 3.1 y bueno, las variantes que podemos observar aquí, que sería Windows 95, 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Millennium, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 y el actual Windows 10. Una forma también de definir al sistema operativo, podemos decir que es sistema operativo es el administrador de los recursos del sistema, tanto del hardware y del software, y su función es verificar que ambos componentes funcionen de manera adecuada, con el objetivo de proporcionarle una experiencia confortable al usuario al manejar su equipo de cómputo. Ahora tenemos el siguiente tipo de software, que son las aplicaciones. Y respecto a las aplicaciones, podemos decir que es un tipo de software de computadora diseñado para realizar un grupo de funciones, tareas o actividades coordinadas para el beneficio del usuario. Ejemplos de aplicación: en ocasiones se usa el acortamiento inglés app de application. Sería un procesador de textos, una hoja de cálculo, una aplicación de contabilidad, un navegador web, un reproductor multimedia, un simulador de vuelo aeronáutico, una consola de juegos o un editor de fotografías. Software hace referencia colectivamente a todas las aplicaciones, como analogía con el software de sistema, que está principalmente relacionado con aquel ejecutado por el sistema operativo. Las aplicaciones pueden ser empaquetadas con el ordenador y su software de sistema, o bien ser publicadas por separado, y asimismo pueden codificarse como proyectos propietarios de código abierto o universitarios. Las aplicaciones creadas para plataformas móviles se denominan aplicaciones móviles. Respecto a este punto, como podemos también definir, las aplicaciones es software desarrollado para realizar una tarea en específico. Por ejemplo, queremos trabajar en una oficina, tenemos aplicaciones diseñadas para trabajar en ese tipo de ambientes o contextos. Un ejemplo sería Microsoft Office,
que es una suite ofimática, que como su nombre lo menciona, podemos deducir que es una suite o software diseñado para hacer tareas en oficina. Ejemplo de este tipo de aplicaciones tenemos Microsoft Word, que es un procesador de textos, y recuerden que este es el software que vino a sustituir a las máquinas de escribir, ya sean mecánicas o electrónicas o eléctricas. Word es quien vino a sustituirlos. Excel, como sabemos, es una hoja de cálculo y es el software que de alguna manera vino a sustituir a las calculadoras o sumadoras. PowerPoint es un programa que me sirve para realizar presentaciones electrónicas y es el programa que vino a sustituir a los rotafolios, a los proyectores de diapositivas. Access es un manejador de bases de datos y de alguna manera pues vino a sustituir a las agendas. Otro tipo de aplicaciones que tenemos son las de diseño gráfico, donde el líder es Adobe, y ejemplo de programas de diseño gráfico tenemos Photoshop, Flash, Dreamweaver, Fireworks, por mencionar algunos. Aplicaciones que tenemos en la nube, Google ha lanzado una serie de software para que el usuario también pueda tener esa opción y en este contexto ha generado, al igual que Microsoft, aplicaciones como procesadores de textos, hojas de cálculo, programas para presentaciones. También nos ofrece una aplicación para el almacenamiento de nuestra información, que es Drive, así como el servicio de correo electrónico. Otras aplicaciones también muy importantes podría ser Google Sites, que es para la edición de sitios web, y actualmente, dado nuestro contexto, también nos proporciona un software que se está utilizando mucho en nuestra actualidad, que es Google Meet, que nos va a servir para realizar videoconferencias y a través de este tipo de programas poder implementar la impartición de una clase a distancia. Y también tenemos aplicaciones de entretenimiento, como puede ser YouTube, Facebook, Twitter, por mencionar algunas. Bueno, entonces ya comentamos que las aplicaciones es un software que se diseña para realizar alguna tarea en específico que realiza el usuario. También tenemos aplicaciones empresariales, que son los sistemas que manejan cada una de las empresas y que ya son específicos. También tenemos, como se comentó, el software de entretenimiento, que son los videojuegos. Bueno, para concluir nuestra definición de lo que es el software y su clasificación, vamos a hablar ahora del software de programación. Y decimos que el software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas de informática usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de manera práctica. Los lenguajes de programación, como podemos observar aquí algunos ejemplos: HTML, C++, Visual Basic, PHP, Pascal, todo este tipo de lenguajes de programación, aunque se escuche un poco repetitivo, pero son programas que nos sirven para realizar programas, ¿sí? O aplicaciones. Es a través de este tipo de software que se pueden desarrollar aplicaciones como las que anteriormente mencionamos: suites ofimáticas, software empresarial, de entretenimiento. Bueno, muy bien, entonces así estaríamos terminando con lo que es la definición de nuestro software. Ahora, nuestro siguiente tema, vamos a definir la importancia de la informática en nuestra sociedad. Y bueno, como podemos observar, la informática actualmente pues se encuentra presente en muchos de nuestros escenarios que nos rodean. En este caso, la oficina, en casa,
y pues prácticamente nos rodea en todos los escenarios, ¿sí? Como podemos observar en estas imágenes, en la tecnología. Y bueno, de manera más pronunciada, la informática se está utilizando actualmente para desarrollar nuevas formas de trabajo, como es el home office, el freelance y la educación a distancia. Bueno, entonces pues ya desarrollamos nuestros temas, vamos a retroalimentarnos un poco. En esta primera sesión, ¿cuáles fueron los conceptos que vimos? ¿Qué es la informática? ¿Qué es una computadora y su historia? ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el software? Y vimos tanto la clasificación de hardware como de software, y también vimos la importancia que tiene la informática en nuestra sociedad, y comentábamos que juega un papel fundamental en todos los aspectos, y es por ello que cada una de las personas que ven cómo la informática y la tecnología avanzan a pasos agigantados, se preocupan cada día más por aprender algo sobre informática y de tecnología, para así no quedarse atrás. La informática es aplicada en muchas tareas y sectores de la actividad humana, como ya comentamos: la industria, la investigación, desarrollo de juegos, gestión de negocios, comunicaciones, física, control de transportes, biología, química, meteorología, ingeniería, almacenamiento y consulta de información, medicina, control de procesos, robots industriales, diseño computarizado, aplicaciones y herramientas multimedia. Además, convergen los fundamentos de las ciencias de la computación, la programación y las metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de computadores, las redes de datos como Internet, la inteligencia artificial, así como determinados temas de electrónica. Se puede entender por informática a la unión sinérgica de todo este conjunto de disciplinas. Ya para terminar, vamos a decir que la informática es de gran importancia a la comunidad, ya que 1. Existe un sinnúmero de programas ya creados para facilitar el trabajo de cualquier área. Esto da como resultado un cambio drástico en la forma de utilizar las computadoras. 2. La informática en conjunto con las computadoras se han extendido en todas las actividades del hombre. 3. Las empresas están obligadas a tomar decisiones cada vez más precisas y con mayor rapidez. 4. El desarrollo de las organizaciones demanda una gran cantidad de información. 5. La informática puede ayudar a reinventar la manera como una organización opera. Puede ayudar a transformar la manera en que una organización compite, afecta a las fuerzas que controlan la competencia en una industria. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que hace de nuestra materia una herramienta muy importante, y que, como podemos observar o detectar en el contexto actual, se va a enfatizar todavía más el uso de toda esta tecnología y herramientas. Bueno, entonces así vamos a concluir nuestra sesión 1 y continuaremos ya en nuestra sesión 2 con temas como qué son las TICs, qué es la alfabetización digital y qué es el e-learning, ya que en el contexto actual se considera necesario hablar sobre estos temas. Entonces, como comentamos, de esta manera concluimos la sesión 1.